Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Nos place que nos acompañes. Amén. Y te instamos a compartir este estudio con otros para que muchos conozcan estas verdades bíblicas. Seguro que sí. Bueno, Omar, como solemos hacer en esta ocasión, saludamos a nuestra hermana Alda Romero, quien nos escribió desde Houston, Texas, diciendo: los escuchamos todos los días, nos encanta la forma que presentan, los entendemos perfectamente. También escuchamos el tema de los viernes, somos cubanos. Desde joven escucho la Voz de la Esperanza, cuando por radio presentaba al pastor Braulio Pérez Marcio. Tengo 86 años y mi esposo 88. El Señor los siga bendiciendo y capacitando cada día. Qué hermoso, ¿no es cierto? Sí lo es. Los dos abuelos. Muchísimas gracias por sus alentadoras palabras, hermana Alda. Amén. Su testimonio es emocionante, Sí la verdad que sí lo es. Dios les siga bendiciendo junto a su querido esposo. También aprovechamos esta oportunidad para saludar a la hermana Sandra Silva Murillo, quien nos escribió desde Chile, séptima región, ciudad Curicó. Nos dice: agradezco a Dios por tener hermanos que son elegidos para enseñar la palabra de Dios, especialmente la lección de Escuela Sabática Mundial. Abrazos y muchas bendiciones en su ministerio. Le enviamos nuestro caluroso saludo a través de la distancia, hermana Sandra. Que las bendiciones celestiales sean derramadas sobre usted y su familia. Bien, sí. Pidamos la bendición y la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Como lo solemos hacer todas las veces. Padre que moras en los cielos, aquí estamos, delante de tu presencia, y nos entregamos en tus manos como cartas abiertas. Haz de nosotros un vaso de gracia y ayúdanos a entender este mensaje importantísimo. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta semana repasaremos la última lección del tercer trimestre, la número 13 para el 27 de septiembre de 2025. Se titula El Tabernáculo. ¡Qué emoción! La palabra tabernáculo. ¿Qué clase de palabra es esa? Sin duda no es una palabra que se use en una conversación normal. ¿De dónde viene y qué significa en sí? Bueno, en el hebreo del Antiguo Testamento la palabra usada es mishkan, que significa tienda, pero el vocablo tabernáculo en sí proviene del latín tabernaculum, que también significa tienda. Interesante. El texto de esta semana está en Éxodo 40, 34 y versículo 38, y dice así: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La promesa de Dios de estar con nosotros es seguramente el hecho más asombroso del cristianismo. Amén. Recordemos, la nube de la presencia de Dios había guiado a Israel desde Sucot, ¿no es cierto? Por un tiempo también se había posado sobre la tienda de reunión, la que estaba alejada del campamento. Claro. Ahora, esa nube cubrió el tabernáculo oficial como señal de que la gloria de Jehová lo llenaba. Me imagino que con ansias debe haberse agolpado el pueblo para contemplar la sagrada estructura del tabernáculo. Y mientras observaban con reverente satisfacción, la columna de nube flotó majestuosamente, descendió y envolvió el tabernáculo. Y de esta manera Dios demostró su aprobación de todo lo que se había hecho.
Con profunda emoción el pueblo vio la señal de que la obra de sus manos había sido aceptada por Dios. Con seguridad supieron que Dios habitaría entre ellos y los acompañaría en su peregrinaje. Y el libro del Éxodo concluye adecuadamente con esta sublime manifestación de la gloria y el poder de Dios. En sí, el libro termina como terminará la historia de este mundo, con el descenso de la gloria del Señor para morar entre los hombres. Y esto lo vemos en Apocalipsis 21:3. Ahora, el tabernáculo terrenal fue construido siguiendo las órdenes detalladas de Dios. Era desarmable, de modo que los israelitas pudieran llevarlo en su peregrinaje. Por consiguiente, era pequeño. Solo medía 45 pies de largo o 14 metros, por 15 pies de ancho o 4,5 metros. No obstante, era una construcción, podríamos decir, magnífica. El pueblo estaba contento. Moisés estaba satisfecho. Dios estaba complacido. Ahora era necesario hacer lo que Dios deseaba que hicieran. La principal tarea del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, así como para nosotros hoy día, era vivir en estrecha relación con Dios, adorarle, servirle y representarlo correctamente ante los demás. Tristemente, Satanás siempre ha buscado distorsionar el carácter de Dios, infundiendo miedo en los seres humanos. Dios es cruel. En el jardín del Edén, Adán y Eva se escondieron de Dios porque su pecado causó que le temieran. Lamentablemente, en sí, la pecaminosidad hace que temamos a Dios por naturaleza, porque tenemos algo que esconder. Y ese temor desfigura la manera en que percibimos su carácter. Así es. Pero hay una buena noticia. Dios siempre da el primer paso para zanjar esa brecha. Amén. Él repara la relación quebrantada y nos llama a regresar a Él de sí. Qué maravilloso es Dios. La verdad es precioso este acto de amor. Nos insta a cumplir nuestra misión. ¿Cuál? Presentar correctamente el carácter de Dios, sus obras de amor y su justicia a quienes nos rodean. Cuando nos sentimos atraídos por Dios y estamos convencidos de su amor desinteresado hacia nosotros, le entregamos nuestra vida, hacemos lo que Él pide, reconocemos que Él siempre desea lo que es mejor para nosotros. Pero esta semana cubriremos extenso material. Sí, la verdad, la verdad. Intentaremos contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las bendiciones y los desafíos del tabernáculo, sus muebles y sus símbolos? ¿Cómo podemos hacer que todo el simbolismo bíblico del tabernáculo sea relevante para nuestro mundo moderno? ¿Qué podemos aprender sobre la naturaleza de Dios cuando Él dice que desea morar con nosotros? Bueno, en forma práctica y palpable, el tabernáculo terrenal demostró la cercanía de Dios a la humanidad, revelando la verdad más importante. ¿Cuál verdad es esa? El hecho de que Dios salva a quienes acuden a Él con fe. Claro. Bien. Analicemos entonces, Omar, el estudio del domingo 21 de septiembre titulado El sábado del Señor. Y siempre lo fue del Señor, Claro que sí. no de los judíos. Ellos se adueñaron y pusieron en el Mishna más de 600 reglas para el sábado, pero no, señores, el sábado es del Señor. Amén. Conocemos la verdad bíblica, ¿no es cierto? Claro Pero, que sí. ¿por qué tantos cristianos no reconocen el sábado como santificado por Dios? Muchos argumentan erróneamente que el sábado era solo para los judíos.
Sin embargo, el sábado fue apartado y santificado en el Edén y los judíos no existían. Otros arguyen falsamente que los judíos oyeron del sábado por primera vez en el Sinaí. Pero hay que ser ingenuo para creer algo así. Sin embargo, los judíos guardaban el sábado antes del Sinaí. Claro. ¿Quién? El padre Abraham. Seguro que sí. El séptimo día, sábado, fue santificado por Dios en el Edén, fue reiterado en el Decálogo, fue guardado por Jesús y la iglesia primitiva y aún es un recordatorio semanal de la creación y la redención de Dios. Lamentablemente, hermanos, 1800 años de tradición han distorsionado la visión que muchos tienen del sábado y hoy, por desgracia, la mayoría de las religiones ignora lo obvio. Los israelitas recibieron la reiterada orden de guardar el sábado en el contexto de la construcción del tabernáculo terrenal. Esto lo podemos leer en Éxodo capítulo 35, versículos del 1 al 3. Leamos. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo, día de sábado para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de sábado. La ejecución de construcción se había demorado a causa de la apostasía de los israelitas, pero ahora, teniendo un interés vital, participaron mediante sus ofrendas, su trabajo. Moisés entonces los convocó para darles instrucciones preliminares. Todos estarían ocupados en una empresa sagrada y quizá podrían deducir que esa sería una excusa para trabajar en sábado. Sin embargo, la naturaleza sagrada de su obra no debía llevar al pueblo a descuidar la observancia del sábado, pisoteando las horas sagradas. Aquí hay una lección para nosotros, los ministros, y todos los que hacemos la obra de Dios en día sábado. La construcción del tabernáculo mediante diversos expertos y con diferentes materiales era definitivamente un asunto secular. Consecuentemente, no constituía una ocupación apropiada para el santo día de Dios. Sepamos distinguir lo secular y lo sagrado. ¿Qué de encender fuego? En antaño eso exigía considerable esfuerzo. ¿Has prendido fuego sin fósforos? Recuerdo participar del Club de Conquistadores. Aprendí a encender fuego frotando palos secos durante mucho tiempo o chocando 2 piedras varias veces sobre un montón de paja o usando también una lupa. Esas tácticas son desafiantes. Ahora, el clima cálido del Sinaí hacía casi innecesaria la calefacción. La columna de fuego que Dios enviaba por la noche mantenía el campamento cómodo y había luz. El fuego en sí solo servía para cocinar, no siendo indispensable para la salud comer alimentos calientes en tal clima. No era necesario cocinar en sábado. Ese mandato aún es observado estrictamente por los judíos caraítas. Ellos no encienden ni luz ni fuego en sus casas durante el sábado. Omar, ahora incluso muchos judíos hoy día consideran que esta orden era de carácter transitorio. Ellos encienden luces, encienden fuego, incluso en Israel, ¿no es cierto? Veamos el comentario de Elena G. de White en Testimonios Selectos, volumen 3, página 23. Aunque debe evitarse el cocinar en sábado, no es necesario comer alimentos fríos. En tiempo frío, caliéntese el alimento preparado el día antes y sean las comidas, aunque sencillas, atrayentes y sabrosas. Provéase algo que sea considerado como un plato especial, algo que la familia no tiene cada día. Tremendo, ahí vemos que esto no es un asunto de fanatismo. Elena de White vivió en climas fríos en su época, en Michigan, allá por el noreste de Estados Unidos también.
ya existían fogones modernizados durante la Revolución Industrial. Cierto. Además, obtenían leña o carbón para hacer fuego. Los encendedores datan del siglo, XVI. Por ahí más o menos. Los fósforos comenzaron a comercializarse en el año 1836. Algunos los llaman cerillos. Aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos. Claramente se hizo accesible calentar los alimentos del sábado que fueron preparados el viernes. Seguro que sí. Ahora, el sábado y todo su mensaje fueron, son y siempre serán acerca de Dios, hermanos. El sábado nos recuerda los hechos creadores, salvadores de Dios. Centra nuestra atención en Dios. Entonces, el sábado y el santuario, o sea, el tabernáculo terrenal, claro, apuntan en la misma dirección. Así es. La presencia de Dios en nuestra vida. El sábado es una delicia, no una Amén. Inmundicia. El sábado en el Antiguo Testamento transmite un mensaje multifacético. Cierto. Resumamos, ¿qué les parece? 5 puntos cruciales. A ver. Número 1, Dios es creador. El sábado es el vívido memorial de la creación de Dios. Número 2, la esperanza del Mesías enfatizaba la promesa divina de la simiente, el descendiente que vencería a la serpiente, Satanás. Número 3, Dios establecerá su reino y el sábado es su anticipo. Amén. Y número 4, la salvación viene de Dios. Su pueblo testifica que Él es Salvador, Redentor, y que la salvación es resultado de su gracia. Y número 5, Dios es juez supremo, concede vida eterna a quienes le siguen. Estimados, celebrar el sábado semanal propone conservar el recuerdo de Dios. Amén. Si siempre se hubiera observado el sábado como Dios lo había dispuesto, los pensamientos y afectos del hombre se hubieran dirigido hacia el Creador y no la evolución. Y nunca habría existido un idólatra ni un ateo. Claro. Y la lección pregunta, ¿qué papel importante cumple el sábado en nuestra familia adventista? ¿Podrías comentar, Omar? Bueno, sí, desde los tiempos de mi padre, de mis abuelos, todos los zapatos estaban lustrados antes. Mi abuela hasta planchaba los billetes que íbamos a dar de ofrenda el día siguiente. Era tanto que ellos honraban. El sábado debe ser un recordatorio, algo que nos debe llevar a la creación y al Creador, y tenemos que respetar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro que sí, hermano, hermana. Que cada sábado alabemos a Dios. Participemos en familia, en la iglesia, cantemos, leamos pasajes bíblicos, hagamos comentarios pertinentes, expresemos gratitud a Dios en oración. Continuemos con la parte del lunes 22 de septiembre. Se titula Las ofrendas y el Espíritu. La palabra traducida como ofrenda en Éxodo 35:5 es terumá, un presente especialmente en sacrificio o tributo o ofrenda elevada. Sin embargo, en Éxodo 35:29 se usa una palabra diferente, nedabá, traducida como ofrenda voluntaria. Los dos vocablos abordan los mismos resultados que se ordenan en los textos. Así es. Se necesitó una gran cantidad de diversos materiales preciosos para construir el tabernáculo, eso lo sabemos. Claro. Y todo se logró gracias a las generosas donaciones del pueblo de Dios. Dieron de corazón con buena voluntad y alegría. ¿Sabes, hermano? Ellos dieron oro, plata, bronce, lino fino, piedras preciosas, telas originales, madera de acacia, aceite de oliva, especias y muchos otros artículos necesarios. Y quiero decirte que lo hicieron con amor, no con ese espíritu de queja. La gente donó también su mano de obra, porque muchos objetos específicos debían ser
elaborados con trabajo artístico y diligente. Se necesitaban diseños minuciosos, piedras cortadas primorosamente, madera labrada esmeradamente y bordados intrincados. Además, los sastres debían confeccionar las vestiduras para los sacerdotes que ministrarían en el tabernáculo, y el sumo sacerdote necesitaba un atuendo complejamente elaborado con un pectoral y un turbante. ¿De dónde habían conseguido tantas riquezas los israelitas si habían sido esclavos durante siglos? Recordemos que Dios bendijo abundantemente a los israelitas cuando, los egipcios les dieron regalos al salir de Egipto. En ocasión de la construcción del tabernáculo, era su oportunidad de dar ofrendas de gratitud por el liderazgo misericordioso y poderoso de Dios. Sus corazones se sintieron conmovidos para realizar esta obra para la gloria de Dios. El pueblo dio con tanta alegría y abundancia que Moisés tuvo que suspender las donaciones porque lo que ya tenían era más que suficiente para hacer toda la obra del tabernáculo. Oh, qué bendición sería si eso ocurriera hoy día. La voluntad de Dios es que ofrendemos voluntariamente para su causa. Esto incluye dar ofrendas a ministerios oficiales de la iglesia, tales como la Voz de la Esperanza. Cada ofrenda es una bendición de Dios. En verdad, hermano, hermana, el camino más seguro con respecto al manejo del dinero personal y familiar siempre será rendirlo a los pies de Jesús. Debemos utilizar nuestro dinero como un instrumento para el avance del Evangelio o un instrumento para la edificación de nuestro carácter y un instrumento para dar buen testimonio de nuestro Dios. Ahora, sí, en cuanto a la obra manual y artística, mediante la guía del Espíritu Santo, Dios equipó y empoderó al pueblo para construir el tabernáculo con precisión. Así fue. Bezaleel, Aholiab y otros fueron llenos del Espíritu de Dios, dice Éxodo 35:31. Fueron dotados de habilidades, de sabiduría, de conocimiento artístico para realizar perfectamente la obra. Era un proyecto magistral. Y debía crearse exactamente según el modelo que Dios le había mostrado a Moisés. Es maravilloso, ¿no es cierto?, que el don del Espíritu Santo estuviese relacionado con las diferentes habilidades y destrezas de quienes trabajaron en la construcción del tabernáculo. ¿Verdad? Notemos algo, hermano, hermana. Ser lleno del Espíritu no es un proceso mágico. No existen fuerzas espirituales especiales en los seres humanos. Dios es quien nos capacita para avanzar su causa y para lograr los objetivos divinos de manera adecuada. La frase "el Espíritu de Dios descendió" se menciona por primera vez en la Biblia en el caso de Balaam, en Números 24:2. El Espíritu Santo le dio una revelación y Balaam profetizó. En el libro de Jueces, la misma frase se usa 7 veces para diferentes jueces, como Otoniel, Gedeón, Jefté y Sansón. Esos jueces fueron capacitados por el Espíritu Santo para cuidar, para proteger, para realizar la obra de Dios. Encontramos también un significado similar en la frase "os bautizará en Espíritu Santo" de Mateo 3:11 y la frase "recibirá el Espíritu Santo" de Hechos 2:38. Mencionemos algo interesante. Hubo una diferencia entre el ungimiento del sumo sacerdote y el de los sacerdotes comunes.
El aceite fue derramado sobre la cabeza de Aarón. Luego fue esparcido sobre su persona y sus vestimentas. Levíticos capítulo 8, versículo 12. ¿Saben así? En el caso de los sacerdotes en común, fueron asperjados con el aceite, pero no en sus cabezas. No en su cabeza, no. Levíticos 8:30 así lo afirma. Esa diferencia del ungimiento especial identificaba al sumo sacerdote como sacerdote ungido. Investido por el Espíritu Santo. Levíticos 4:5. Claro. O sea, un hombre elegido por Dios y consagrado por Dios para su obra. Fascinante. No fue ordenado. No. Fue ungido. Ungido. Ahora, hermanos, hay dones espirituales o frutos, ¿no es cierto?, del Espíritu, mencionados en Gálatas 5, 22 al 23. Estos solo pueden florecer cuando cultivamos ese fruto del Espíritu en nuestra vida. Y la lección pregunta, ¿qué dones espirituales has recibido cuando fuiste lleno del Espíritu Santo? ¿Puedes comentar, Omar, en cuanto a esto? Bueno, yo diría, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, eso más que dones son los frutos del Espíritu Santo. Claro que sí. Cuando Dios otorga un don, sí, es un préstamo de Dios, no algo que te queda a ti como y te puedes alardar. Yo tengo el don de lenguas, el don de sanidad. No. Es para promover la causa de Dios, es para enaltecer el nombre de Dios y es un préstamo de Dios. Claro. No es algo que nos queda por la eternidad en nosotros, como si fuera, ¡pum!, algo mágico. El don debe ser tomado en serio. Dios lo da para una situación, lo pasa por medio de un vaso de barro que somos nosotros y luego Él lo puede retirar. Oh, claro. Entonces esos dones de Dios en realidad son para hacer la voluntad de Dios. Claro, no es talentos que nacemos con ellos. Claro, ahí está la diferencia. Dones de Dios son para hacer su voluntad, no la nuestra, ¿no es cierto? En sentido figurado, hermanos, nosotros estamos construyendo nuestro templo con los dones del Espíritu. Cuando el Evangelio haya sido predicado a todo el mundo, los escogidos seremos reunidos. Entonces, toda piedra viva que hayamos labrado de acuerdo con el modelo divino ocupará su lugar en el templo celestial. Amén. Hermano, hermana, con los dones que recibes del Espíritu Santo, busca construir tu carácter para que un día formes parte de la morada eterna. Bien. Pasemos entonces al estudio del martes 23 de septiembre titulado El tabernáculo construido. Dios es detallista y sorprendente, hermanos. Basta con observar la naturaleza para maravillarnos de todos sus detalles. Amén. Solamente mira la flor de linaza, la perfección bajo el usa un lente que aumente y puedas ver los detalles de la flor. Dios es perfecto y quiere que nosotros también busquemos la perfección. Este trimestre hemos estudiado cómo Dios libró a su pueblo escogido de la esclavitud. Ahora, cuando los hijos de Israel finalmente salieron cojeando de Egipto, con cicatrices en sus espaldas y visiones de la tierra prometida bailando en sus mentes, Dios vio que su pueblo necesitaba una reeducación completa. Claro. En cuanto al panorama general del plan de la redención. Y así fue como Dios decidió impartir a su nación escogida naciente una de las lecciones objetivas más poderosas y duraderas jamás registradas. Y lo hizo, hermanos, casi completamente con símbolos. Éxodo capítulos 36 al 39 explica cómo Dios instruyó detalladamente a Moisés sobre la construcción del tabernáculo y cada uno de sus utensilios. Entonces, llegó el momento de construirlo. Primero,
recolectaron todo el material para el tabernáculo, la logística. Luego los artesanos, incluidas las mujeres, fueron dotados con el Espíritu Santo para trabajar en el santuario con destreza y arte. Si incluimos el trabajo diligente en las diversas prendas, muebles y objetos en total, podríamos mencionar 10 elementos principales. Y son los siguientes: el tabernáculo con sus telas, cortinas y otros materiales, el arca del pacto, la mesa para los panes de la proposición, el candelabro, el altar de incienso, el aceite de la unción y el incienso, el altar del holocausto, la fuente para el lavamiento, el atrio y las vestiduras sacerdotales, el efod, el pectoral y otros atuendos. En Éxodo capítulo 38, versículo 21 al 31, se enumera el material utilizado. Más de 1 tonelada de oro, aproximadamente 3.75 toneladas de plata y 2.5 toneladas de bronce. Moisés inspeccionó toda la obra del tabernáculo y constató que se había realizado tal como Dios lo había ordenado. Esa frase se repite 3 veces, enfatizando la precisión y la obediencia. ¿Saben? Sí, Moisés quedó satisfecho, claro, con la obra realizada y bendijo a todos los trabajadores, como lo afirma Éxodo 39:43. Qué hermoso. El tabernáculo debió ser erigido el primer día del primer mes según la instrucción divina, Éxodo 40 del 1 al 2. Entonces, fue construido casi un año después, Omar, de la salida de los israelitas de Egipto, ¿no es cierto? Cuando la gran tienda estuvo lista, se reunieron los objetos, los muebles y demás materiales y se los acomodó, comenzando por el lugar santísimo y terminando por el atrio. Cada espacio estaba dividido por una cortina. Se mencionan 3 cortinas diferentes, ¿no es cierto? Tremendo. Ahora, el santuario terrenal tenía el propósito de abrir la mente humana para comprender cómo Dios encuentra y rescata al pecador, por los méritos, por supuesto, del futuro Mesías que quita el pecado del mundo. Claro. Cada servicio del tabernáculo terrenal ofrecía lecciones prácticas del Evangelio. Amén. Que ilustraban todo el plan redentor de Dios. Sí era. Las diversas ceremonias representaban puntos específicos. Por ejemplo, en primer lugar, cómo Dios aborrece el pecado y lidia con el mismo pecado. Claro. Número 2, cómo Dios salva a los arrepentidos. En tercer lugar, cuál es el destino de los impíos. Y en cuarto lugar, cómo Dios asegura un futuro, glorioso, sin maldad. ¡Wow! Tremendo. En el tabernáculo en sí se celebraban 2 servicios diferentes, pero estaban estrechamente relacionados: el servicio diario y el servicio anual. Claro. Mediante los servicios diarios del santuario, Dios aseguraba a los arrepentidos su perdón de pecados y les ofrecía salvación por gracia. Para recibir ese don de salvación, se necesitaban ofrecer sacrificios de animales. Claro, limpios. La sangre de esos animales señalaba la muerte del futuro Mesías, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Ahora, claro, la confesión del pecado y la aceptación del manto de la justicia de Cristo eran la esencia de ese don. Así el pecador arrepentido recibía la seguridad de perdón y podía regocijarse en la salvación. Tremendo, Nesí. El otro servicio era anual. Se lo celebraba en el día de la expiación. Cierto. Ese evento demostraba cómo Dios erradica el pecado, cómo resuelve el problema que el pecado representa y cómo asegura un futuro exento del mal.
Claro. Eso ocurría en el séptimo mes, el 10º día. Ese servicio diario se llamaba el tamid, el continuo. En resumen, el santuario o tabernáculo terrenal era un lugar destinado a adorar a Dios. Amén. Alabarlo y expresarle gratitud. La adoración consiste en sostener nuestra relación con Dios. Pero nota algo, que no había un carnaval cuando se adoraba a Dios. No. No había. Esto nos lleva a otras cosas. Ahora, todo eso figuraba, ¿no es cierto? Porque con la muerte vicaria de Cristo, el velo que dividía el lugar santo del Santísimo se partió en dos. Puso fin a los servicios del tabernáculo terrenal, los que purificaban mediante la sangre de animales sacrificados. Sin embargo, hermanos, hay un santuario celestial. Las cosas celestiales se purifican mediante el perfecto sacrificio de Jesús. Actualmente, el doble ministerio de Cristo en el santuario celestial expresa la obra de Dios por nosotros. Amén. Amén. Hebreos 7:25 así alude. Y ese ministerio traerá la solución definitiva al problema del pecado. Apocalipsis 21, 3-4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermoso, hermano, hermana. En esta tierra donde el Hijo de Dios habitó, en este globo terráqueo donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, será el mismo lugar donde Él hará nuevas Amén. Todas las cosas. Amén. Y finalmente el tabernáculo de Dios estará con los salvos por la eternidad. Continuamos con la parte del miércoles. Se titula La presencia de Dios en el tabernáculo. Te agradecemos por acompañarnos. No olvides compartir este estudio con tus contactos. Bien, la presencia de Dios lo es todo. Gloria a Dios. Su nombre, yo soy el que soy, o seré el que seré, significa que Él es el Dios eterno, omnipresente. Amén. El tema principal de esta sección del Éxodo relacionada con el tabernáculo es la presencia de Dios. Él pidió a los israelitas que construyeran un tabernáculo porque deseaba estar tangiblemente con su pueblo. Deseaba morar entre ellos. ¿Sabes, hermano, hermana? Dios quería que ellos pudieran ver su gloria, la Shekinah, la gloria de Dios. Los israelitas fueron guiados por la presencia divina en la forma visible de la columna de nube durante el día. Esa misma nube se convertía en una columna de fuego por la noche. Mientras acampaban, la nube se posaba sobre el tabernáculo. Cuando la nube se alzaba, los israelitas se movían. Éxodo 40, del 36 al 38, lo explica. Y si Dios abandonaba a los israelitas, estarían, condenados al fracaso, la destrucción y la muerte incluso. Claramente el punto culminante de la construcción fue que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Éxodo 40, 34 al 35 lo explica. O sea, la gloria de Dios llenó el espacio con la nube. Era una señal visible de la presencia de Dios. ¿Sabes? Ese tabernáculo lleno de la gloria de Dios es un clímax y una conclusión muy apropiada para el libro de Éxodo. Ese hecho debió haber ayudado a los israelitas a cultivar la presencia de Dios en sus propias vidas. Dios había demostrado previamente su presencia en la tierra de Egipto. Había sacado a Israel de la esclavitud egipcia y los había rescatado en el Mar Rojo. Ya en el desierto Dios proveyó maná y agua para su pueblo. Entonces, la presencia salvadora de Dios era una presencia orientadora, porque mediante diversas intervenciones,
Dios ayudó a Israel a crecer a través de su presencia divina, relacional y transformadora. Ocurrió que Moisés erigió el tabernáculo como Dios lo había indicado. Además, consagró todo con aceite de unción, incluyendo a Aarón y a sus hijos al sacerdocio. Luego recorrió el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, dedicándolo todo a Dios. Mediante este proceso, Moisés inauguró los servicios del santuario. Así lo vemos en Números 7:1. Notemos algo en sí. Solo durante la inauguración del tabernáculo, Moisés pudo entrar en el lugar santísimo. Oh, interesante. A partir de entonces, solo el sumo sacerdote podía ministrar allí, una vez al año, en el día de la expiación. Tremendo ese Aunque detalle, ¿no es cierto? otras veces Moisés y Miriam y otros fueron hasta la puerta del tabernáculo. Wow. En 3 ocasiones la Biblia afirma que la obra de Dios había concluido. Recordemos, número 1, al final de la semana de la creación, Así cuando es. Dios subrayó la culminación de su obra creadora. Número 2, al finalizar la construcción del tabernáculo terrenal, Éxodo 40:33 dice, así acabó Moisés la obra. Y número 3, también se expresa la idea de culminación cuando Salomón terminó la obra del templo, Primera de Reyes 7:51. ¿Te das cuenta que hay una conexión entre la creación y el santuario terrenal de Israel? Los dos apuntan a la dimensión cósmica, al momento cuando Dios morará con los redimidos en la tierra nueva, Amén. en la nueva Jerusalén, Qué hermoso. que es el santuario de Dios, Apocalipsis 21. Esto es algo relevante. Es interesante lo que el comentario bíblico de Andrews explica en cuanto a esto. Dice lo siguiente: la construcción del santuario fue precedida por un acto divino de redención, la liberación de Israel del poder esclavizador de Egipto. A esto, a su vez, le siguió la disposición de Dios a establecer un pacto permanente con su pueblo. El tabernáculo era, sin duda, un lugar de encuentro, un lugar donde Dios y los seres humanos se reunían. La presencia de Dios con los israelitas nos hace pensar en su presencia con nosotros, ¿no es cierto? Claro. Y la lección pregunta, ¿cómo puedes experimentar la presencia de Dios? Bueno, Omar, yo digo que en mi forma personal siento su presencia a través de la naturaleza. Claro. Por ejemplo, ver el Parque Nacional de Yosemite en California. Es un tabernáculo. electrizante, ¿no es cierto? Sí. Uno intenta absorber esa grandeza, la enorme formación rocosa del Capitán con su monstruosa cara de granito, ¿no es cierto? La cascada preciosa, esa Bridal Veil, que ruge con autoridad. Y también la cima del Half Dome, que se extiende allí entre las nubes. ¿Cómo sientes tú, Omar, la presencia de Dios? Yo también, sí. Yo la siento en milagros que ocurren todos los momentos del día. Respuestas que veo en el tráfico, cuando estoy relacionándome con otras personas que no son adventistas. Yo veo la presencia de Dios. Pero como tú dijiste, si queremos contemplar a Dios, tenemos que contemplarlo primeramente como creador. Hay que ir y dedicar tiempo a la creación y ver la maravillosa mano de Dios. Y además reconocer lo maravilloso que es Cristo, claro, también, ¿no es cierto?, en su obra. Y cómo Él me ha redentora. recreado a mí. Gloria a Dios, Yeah. gloria a Dios. Es realmente asombroso, hermanos, que Dios, el creador del universo, moró en el tabernáculo entre su pueblo en el desierto. Más asombroso aún es que vino a morar entre nosotros como uno de nosotros. Esa es su maravillosa expresión de amor.
se ofreció como sacrificio por el pecado, murió por ti, por mí, por ti, Omar. Amén. Cuán magnífico es el amor divino. Nos demuestra cuánto Él anhela vernos salvos en su reino eterno. Bien, repasemos el estudio del jueves 25 de septiembre titulado Jesús habitó con la humanidad. Dios desea morar con nosotros. Amén. Sus esfuerzos con los israelitas estaban dirigidos hacia esa meta. Sin embargo, eso no fue suficiente. Todos los símbolos, señales, truenos y relámpagos no expresaron verdaderamente la presencia de Dios. No. El arca del pacto, el tabernáculo, no expresaron lo suficiente acerca de Dios viviendo con nosotros. Por eso Dios envió a su Hijo. Amén. En Isaías 7:14, el nombre del Mesías sería Emmanuel. Así es. Cuando Jesús nació, a sus padres se les dijo, llamarán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así Dios se hizo presente con la humanidad caída, mediante la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ahora, su encarnación es un misterio. Es algo que los redimidos estudiaremos durante toda la eternidad. Cristo habitó con nosotros de forma tangible al encarnarse. Leamos Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En virtud de su encarnación, Jesús cumplió la promesa del Dios del Antiguo Testamento, quien habitó con los israelitas en el tabernáculo. Encarnado, Jesús habitó con la humanidad. Esa es una concesión insondable. Cristo es divino en el sentido absoluto y supremo de la palabra. Es humano en el mismo sentido, con la excepción de que no conoció pecado. ¿Saben? Sí, repetida y enfáticamente las Escrituras proclaman esta verdad fundamental. Amén. Qué hermoso. Amén. En verdad, en Jesús estaba corporalmente Claro. toda la plenitud de la deidad, así lo dice Colosenses 2:9. Sin embargo, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Claro. Hebreos 2:17. El deseado de todas las gentes, página 14 y 15 dice: desde los días de la eternidad el Señor Jesucristo era uno con el Padre, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Jesús, o sea, Emmanuel, Dios con nosotros, dijo en Mateo 18:20 que si 2 o 3 nos reunimos en su nombre, Él estará allí en nuestro medio. Amén. O sea que a donde estás ahora, allí estará Él. Amén. Hermano, hermana, Cristo está con nosotros en virtud de la presencia del Espíritu Santo. Gloria Y nos invita en Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué Yo quiero hermoso! esa cena. Cenar con Jesús, una experiencia profundamente espiritual, ¿no Claro, es cierto? sí, claro. Estar reunidos con familiares y amigos rodeando una mesa es hermoso, hermanos. La comida se convierte en un símbolo de unidad fraternal, ¿no es cierto? Pero imagínate cenar con Jesús. Su calidez, su humildad, nos invita a compartir no solo el alimento, sino también nuestro corazón. Las enseñanzas de Jesús se entrelazan con nuestras conversaciones. Hablamos sobre la importancia de la gracia, del perdón. Su presencia irradia paz, amor y transforma la cena en un momento sagrado. Y al finalizar la cena, Claro. Omar, habremos compartido una comida y además un profundo sentido
de conexión espiritual. Y cenar con Jesús, sí, es una celebración de vida, Amén. de amor, de esperanza, porque añoramos algo mejor Gloria a Dios. que lo que este mundo ofrece. Amén. Piensa en el mejor restaurante del mundo, no se compara a lo que vamos a hacer y comer con el Maestro. Apocalipsis 21, versículos 2 al 3 dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Notemos, no hay templo No. en la Nueva Jerusalén, porque toda la ciudad es el templo, el santuario de Dios. Qué increíble. Esto significa, hermanos, que moraremos en la presencia inmediata de Dios durante la eternidad, en un lugar sin pecado, Así sin es. muerte, sin sufrimiento. Maravillosa promesa. Gloria a Dios. Hemos sido bendecidos esta semana y este trimestre. Recapitulemos. Número 1, Dios recordó a su pueblo de la santidad del sábado. Nosotros también debemos guardar el sábado. Dios es creador, salvador y redentor. Número 2, Dios aprecia nuestras ofrendas para su causa y nos otorga dones mediante el Espíritu Santo. Número 3, el tabernáculo terrenal era un lugar destinado a adorar a Dios. Sostenía la relación del ser humano con Dios. Número 4, Dios moró en el tabernáculo entre su pueblo en el desierto y asombrosamente vino a morar entre nosotros como uno de nosotros. Número 5, somos invitados a convivir con Jesús, y si le aceptamos, viviremos eternamente en la presencia del Dios Altísimo. Amén y amén. Con estas promesas cerramos con broche de oro el tercer trimestre de 2025. La semana que viene iniciaremos el cuarto trimestre. Sí. Tiene por título general Lecciones de Josué acerca de la fe. Claro, tiene que haber continuidad, Nesí. En la historia del Éxodo, ahora sigue la próxima etapa. Descubriremos que aunque el libro de Josué fue escrito hace más de 3 milenios, el mundo en el que vivimos hoy no es tan diferente del que vivió Josué en sus desafíos espirituales. Claro. La primera lección para octubre 4 se titula La fórmula del éxito. Va a estar buenísima. Únete por este mismo medio. Nos encanta estudiar contigo. Cada semana preparamos estos repasos para que sirvan de crecimiento espiritual para ti, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus hermanos en la iglesia. Además, preparamos temas semanales. Claro. Este viernes presentaré el tema Tenemos un sumo sacerdote. Oh. Allí vamos a ver el rol del sumo sacerdote terrenal, pero sobre todo el rol del sumo sacerdote Cristo Jesús. Sus movimientos en el santuario celestial. Cómo Él encara su rol como sumo sacerdote. Esas enseñanzas van a estar buenísimas, importantísimas para nuestra vida espiritual. No te pierdas el tema de este viernes. Claro. Sabes, hermano, hermana, oramos siempre por ti. Oramos por tu familia también. Y agradecemos que ores por nosotros, por la voz de la esperanza que desde 1942 predica el evangelio de salvación a través de los medios masivos de comunicación a todo el mundo hispano hablante. Y eso se puede hacer gracias a tus donaciones, Claro tus que ofrendas, que tú la das a Dios como una extensión para que el mensaje llegue a toda tribu, lengua y pueblo. Así es. Por mientras, nos despedimos con un hasta luego y te decimos, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.